Pastor Heriberto, muchas gracias por volverme a dar el privilegio de compartir con su hermosa congregación y con los amigos que siguen la transmisión que realiza Casa de la Misericordia. Hoy quisiera explorar junto a cada uno de ustedes no solo la frase dicha por Jesús, sino también el personaje al cual se la dijo. La frase la encontramos en el libro de Juan, cuando nuestro personaje, en un acto de impulsividad, como muchos que tuvo, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús le contestó: si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. ¿Sí saben quién es nuestro personaje? A ver, si lo sabe, lo invito a que lo escriba aquí en el chat. Y Pastor Heriberto, les vamos a dar unos segunditos para que las personas nos escriban en el chat de quién estaba hablando Jesús, con quién estaba hablando Jesús en el pasaje de Juan 21, al cual le dijo: ¿y a ti qué te importa? Eso fue lo que le dijo según la traducción del lenguaje actual. Efectivamente, el personaje con quien Jesús sostenía la conversación era con el impulsivo Simón, a quien Jesús le puso por nombre Pedro, la roca, y eso lo puede encontrar en Lucas 6:14. ¿Quién era Simón? Bueno, Simón era uno de los discípulos de Jesús. También era parte del círculo íntimo que Jesús tenía junto a Juan, Andrés y Jacobo, para que vean que también Jesús tuvo su equipo VIP. Hay un interesante juego que Jesús realiza con el nombre de este discípulo. A veces lo llama Pedro y en muchas otras ocasiones lo llama Simón. El libro de 12 hombres comunes y corrientes hace referencia a ello, indicando esa dualidad que existe en el nombre de este discípulo, porque esa dualidad también estaba representando la dualidad que tenía en su propio carácter. El pasaje de Juan 1:42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. A pesar de que Pedro fue el nombre que el mismo Jesús le dio, no siempre Jesús lo llamaba de esta manera. Muchas veces también lo llamó Simón. Y cada vez que le decía de esta forma era porque Pedro necesitaba ser censurado y corregido. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en mi caso, a mí mi mamá me decía: Sharon tal cosa, Sharon tal cosa. Pero cuando estaba enojada me decía: Sharon Lisette. Y yo sabía que estaba en problemas cuando me llamaba de esta manera. Así que yo pienso que de la misma forma, Pedro sabía que cuando Jesús le decía Simón, él estaba en problemas. En el versículo de Santiago 1:8 se nos dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y posiblemente esta era una buena definición de Simón Pedro, porque él era impetuoso, inconstante y también poco digno de confianza. Así que cuando Jesús lo llama Pedro, la roca, era una manera de indicarle que él debía desarrollar el carácter de un discípulo. Hoy sabemos lo que eso significa. Significa adquirir la mente de Cristo y ser como Jesús, una persona firme. Así que cuando le decía Pedro, estaba recordándole o reconociéndolo por actuar de la forma en que debería haber actuado siempre. El sobrenombre de Pedro se transformó en un recordatorio perpetuo de lo que debía ser. No alguien inconstante que vuelve a su naturaleza anterior, sino alguien que sabe en quién ha creído y vive en el estándar correcto. Esto
se volvió una guerra espiritual para Simón Pedro, porque las guerras espirituales se pelean en el interior, se pelean dentro de cada uno, dentro de nuestro ser, cuando nuestra naturaleza se resiste a doblegarse a la voluntad de Cristo. Veamos algunos de esos casos en la vida de Simón Pedro, donde podemos ver esa dualidad de su carácter. El primero lo encontramos en Mateo 16, del 13 al 25. Si tiene su Biblia, yo lo invito a que lo busque. Y si no la tiene a mano, apunte la cita bíblica para que posteriormente usted pueda confirmar lo que yo estoy diciéndole. Mateo 16, 13 al 25 dice: Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Y Jesús le dijo: bendito seas, Pedro, hijo de Jonás, porque no sabes esto por tu propia cuenta, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. Por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Jesús, después de esto, comienza a hablar de su muerte. Acabamos de ver un momento glorioso. Acabamos de leer un momento donde Pedro está hablando de esa convicción que él tiene. Pareciese ser un hombre firme. Pareciese ser un hombre que está bien plantado en esa verdad que Jesús es el Mesías. Pero ahora vamos a ver cuando Jesús habla de su muerte. Dice en el versículo 21. Desde ese momento, Jesús comenzó a decirles a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Y vean a Pedro acá, versículo 22. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así y le dijo: eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Y Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete. ¿Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que lo desobedezca? Un momento de gloria, un momento de desacierto. Estamos viendo en este pasaje de Mateo. Pero mire lo que le dice Jesús a todos sus discípulos a partir de esta conversación que él sostuvo con Pedro. Versículo 24. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad y tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Otro ejemplo de esta dualidad del carácter de Pedro la encontramos en el pasaje de Lucas 22. Lucas 22, 31 al 34 nos dice lo siguiente: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Eso le estaba diciendo Jesús a Pedro. Vamos a ver cómo le respondió Pedro. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conociste. Sabemos que efectivamente Pedro negó a Jesús. No logró mantener la afirmación que había hecho cuando fue advertido por Jesús. Otro de los ejemplos lo encontramos en Marcos 14, 32, 38. Fíjese lo que dice en este pasaje. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní
Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Así que en estos pasajes que acabamos de ver, podemos ver que uno de los problemas de Simón Pedro no es diferente al que usted y yo tenemos hoy, la inconstancia. Pero también no era la única lucha que este discípulo tenía. Vamos a ver ahora otro pasaje de las Escrituras, y eso lo encontramos en Juan 21, del 1 al 7. Ya nos vamos acercando a la frase con la que iniciamos esta reflexión. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se le había quitado para trabajar y se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. ¡Qué momento más emocionante! Vamos a seguir leyendo lo que dice el pasaje de las Escrituras a partir del versículo 15. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no querrás ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro debió haber llegado al punto de que cada vez que Jesús le decía Simón, él temblaba y seguramente dentro de sí decía, por favor, llámame Pedro. Y Jesús podría haberle contestado, te llamaré Pedro cuando seas firme como la roca. Es que Simón Pedro era exactamente como muchos cristianos de hoy, carnales y espirituales. Este era el momento oportuno
para que Simón Pedro hubiese guardado silencio ante la misericordia que estaba recibiendo de parte de Jesús, quien a pesar de la inconstancia, quien a pesar de estos arrebatos que tenía este discípulo, le había demostrado su amor. No lo desestimó, sino que más bien le comparte a tener una parte activa en su ministerio. Sin embargo, ahora va a salir a luz no solo su impulsividad, sino también otras debilidades de su carácter. Dice en el versículo 20 de este mismo pasaje que estamos estudiando: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién te va a traicionar? Y Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué va a pasar con aquel? ¿Celos? ¿Envidia? ¿Inconformidad? ¿Enojo? No sabemos lo que llenó el corazón del impulsivo Simón, pero lo cierto es que nosotros tendemos a comparar nuestra vida con la de otros, tal cual lo estaba haciendo Simón Pedro en ese preciso momento. Muchas veces creemos que lo que nos corresponde no está equiparado con nuestra propia entrega y devoción a Dios. Creemos que merecemos más y tendemos a cuestionar aún la justicia divina. Y viene la poderosa frase de Jesús a Simón Pedro. Es ese mismo discípulo que disfrutó de tanta misericordia y que recibió tanta paciencia de parte de su maestro, ahora recibe una reprimenda cuando Jesús le dice: ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Juan 21, 22. Lenguaje actual, así lo estoy leyendo. Qué dura frase, Pastor Heriberto, fue la que recibió Pedro de parte de Jesús. Pero una frase que todos los que hemos sido de doble ánimo y que andamos buscando puntos de comparación entre unos y otros, necesitamos también escuchar hoy. Esta frase, a mí en lo personal, me hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, ¿estoy corriendo la vida cristiana midiendo mi crecimiento en función del crecimiento de los otros? Esa medición no debería ser solo contra mí misma, lo que fui ayer y lo que por su gracia soy hoy. Pero ¿cuántas veces hacemos eso? ¿Cuántas veces estamos midiendo la vida cristiana en función de los otros corredores? Y nosotros corremos y comenzamos a ver si llevamos mejor paso del de mi izquierda o del de mi derecha, cuando realmente debería estar concentrada solamente en mi propia carrera, en mi propio avance, en ser hoy mejor, tener mayor comunión y mayor dependencia del Señor que lo que tuve ayer. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Usted y yo somos producto de su gracia. Dice Efesios 2, versículos 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza por su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Otro aspecto que me pone a pensar esta última frase que Jesús le dijo a Simón Pedro es que muchos de nosotros estamos dentro de una iglesia sintiéndonos espiritualmente superiores a otros. Si en mi primer pregunta estaba haciendo una comparación entre los que ya estamos dentro de la iglesia y estamos corriendo la carrera de la fe,
Ahora estoy comparando con los que están dentro de la iglesia y los que aún no han encontrado la gracia y la misericordia del Señor. Y en muchas ocasiones asumimos un rol equivocado, porque queremos volvernos jueces del mundo, casi que exigiendo al Señor que nos conteste la pregunta que hizo Pedro. Señor, ¿qué va a pasar con esos? ¿Qué va a pasar con estos? Y estamos hasta dispuestos a sugerirles a Dios cuál debe ser su decisión, cómo debe actuar Él. Queremos convertirnos en los asesores, en los consultores de Dios, para decirle a Dios cuál es el castigo que estas personas merecen. Y al igual que Simón Pedro, se nos olvida la gracia que tantas veces hemos recibido. En el libro La gracia divina versus la condena humana, el autor Philip Yancey dice en una de sus páginas: qué extraño es encontrar a una iglesia que compita por superar en gracia a sus rivales. La gracia es el mejor regalo del cristianismo al mundo. Las personas están buscando la gracia. Sin embargo, en algunas iglesias se encuentran la vergüenza, la amenaza de un castigo y una sensación de juicio. Por eso, las palabras de Jesús a Simón Pedro deberían resonar con fuerza entre nosotros, su iglesia hoy. Esa frase que le dijo: ¿y a ti qué te importa? Tú, sígueme tú. Las primeras palabras que Dios le dijo a Pedro fue: ven en pos de mí. Eso lo encontramos en Marcos 1:17. Y las últimas palabras fueron: sígueme tú, en Juan 21:22. Y aun cuando muchas veces tropezó, como ya estudiamos la vida de Simón Pedro, aunque a veces tropezó, Pedro nunca falló en seguirlo. Y con su amor, Jesús cambió a Pedro y luego lo envió a predicar que el amor de Dios estaba al alcance de todos para redimirlos, aún a los que, como Él, fallan a menudo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda es la gracia de Dios! ¿Estamos dispuestos a seguirlo aún a pesar de nuestros fallos? ¿Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos tome de la misma forma que lo hizo con Pedro? Que lo pasó de ser un impulsivo, un inconstante, un celoso, a una persona llena del Espíritu Santo que renunció a sí mismo y estuvo honrado de dar su vida para compartir la gracia que lo alcanzó. Pedro dejó atrás a Simón y solo una cosa hizo y recomendó. Eso lo encontramos en 1 de Pedro 1, versículos 13 al 15. Dijo Pedro: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Recuerda que no nos importe nada más, que no tomemos un rol que no nos corresponde, que nuestro ánimo no sea doble, que podamos ser personas fuertes como la roca, como Pedro. Yo he decidido seguir a Cristo. ¿Y tú? ¿Quieres seguirlo? Yo espero que sí. Señor, te doy gracias por la palabra que en esta noche hemos podido estudiar juntos. Gracias por el ejemplo que tú nos dejas en las Escrituras de la vida de Simón Pedro. Y gracias, Señor, porque lo primero que encuentro en este ejemplo es misericordia, es amor, es gracia. Tú no nos desechas, Señor. Tú lo que nos pides es que dejemos de ver a nuestro alrededor, que no nos importen esas circunstancias y que nos concentremos en correr esta carrera cristiana, como lo dijo Pablo, con nuestros ojos puestos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe.
Y que en ese proceso que corramos, en ese proceso que vamos corriendo la vida cristiana, otros vean nuestras buenas obras y nosotros podamos mostrarle a otros tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Perdónanos si hemos actuado, Señor, con juicio para con las personas que están fuera de ese inmenso amor tuyo, que aún no te conocen, Señor, que necesitan recibir ese amor en su corazón. Perdónanos si constantemente estamos comparándonos con el resto de los hermanos de la iglesia. Hoy yo quiero correr, Señor, hacia ti y saber que tú estás teniendo un trato particular conmigo, así como lo tuviste con Pedro. Ayúdame, Señor, a crecer, así como lo hizo Pedro, así como él pudo rendir su vida totalmente delante de ti y ser transformado. Transforma mi vida también. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.